vicepresidenta, conseller, diputados, diputadas. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16, 18. El Evangelio nacionalista dice: y yo también te digo que tú eres el déficit de las balanzas fiscales, y sobre este concepto edificaré mis agravios, y las puertas de la inteligencia no prevalecerán contra él. Porque realmente de lo que vamos a discutir hoy en esta tribuna no es sobre el déficit de las balanzas fiscales, un concepto controvertido en su metodología, pero sobre todo controvertido en su uso. ¿Para qué sirve conocer esta información? Conocer los déficits de las balanzas fiscales entre territorios podía ser, y puede ser de hecho, un instrumento de información económica y puede ser una herramienta con la cual un gobierno puede diseñar su política fiscal y de inversiones. Eso, podría ser hasta aceptable, ¿no? De hecho, hay países como Alemania que lo tienen. Pero claro, es que hablamos de dos palabras, instrumento y herramienta, de información, de transparencia, de conocimiento, de orientación, de guía. Instrumento y herramienta, que en sus manos devienen un arma de confrontación. Porque a ustedes no les interesa lo más mínimo obtener esta información para a partir de ahí trazar o evaluar las políticas de inversiones. Lo buscan para justificar, como coartada, para justificar su permanente agravio, su victimismo permanente. Entonces, algo que en un país normal y decente intelectualmente tendría un uso y un sentido, en sus manos, en las manos de cualquier gobierno nacionalista, se convierte, se transforma en un arma. Usted decía, se adelantaba de una forma un tanto peculiar al probablemente cuáles iban a ser los argumentos que íbamos a esgrimir aquellos que vamos a votar en contra de esa tramitación. Y decía que, claro, por supuesto, ya sabemos que los impuestos los pagan las personas y no los territorios. Hombre, yo se lo digo por primera vez. Por primera vez. Porque sí es cierto. Los impuestos no los pagan los territorios. Los pagan las personas de una nación, de un país. Son los que pagan los impuestos. Y claro que se pueden territorializar. Ad nauseam. Hasta donde usted quiera. A comunidades autónomas, por supuesto. A municipios, claro. Y a barrios, y a calles, y a edificios, y a plantas, y a pisos, y hasta entre personas. Y hasta entre personas. Que serían las verdaderas balanzas o el saldo verdadero de las balanzas fiscales. Las que paga un ciudadano y los servicios que recibe por un Estado. Pero sí, claro, ustedes, como siempre, lo que intentan es obtener una información para que les sirva de coartada. Un arma que solo servirá para la confrontación, el victimismo y el agravio. Usted habla de simplismo. Mire, el propio concepto de balanza fiscal dentro de un territorio es perverso. Porque, como bien usted decía, los impuestos los pagan las personas y las empresas, y no los territorios. Así, porque, salvo variaciones impositivas, fruto de la capacidad legislativa de cada autonomía, entre ellas la nuestra, todos los ciudadanos en un país pagan lo mismo. Lo mismo. Exactamente igual. Y si pagan más, es por la responsabilidad de aquellas comunidades autónomas que tienen tramos normativos, y aquí los tenemos más elevados que en el resto de España, pero tendrá que ver con la responsabilidad política. ¿O usted qué demonios entiende por corresponsabilidad fiscal? Pues que cuando uno tiene capacidad legislativa sobre determinados impuestos, la ejerce y asume el coste político. ¿Pero qué es esto de decir que aquí se pagan más impuestos por culpa de España? Aquí se pagan más impuestos porque ahora mismo el Partido Popular y Convergencia y Unión así lo han decidido. Ni más ni menos. Ni más ni menos. No tiene otro sentido. Entonces, claro, usted hablaba también de que, claro, también algunos argumentaríamos el tema de las balanzas comerciales. No, hombre, no, vamos a hablar de lo que a usted le parezca. De lo que usted cree conveniente. De la única metodología que a usted le convence y a usted le parece bien para calcular las inversiones de un Estado y la riqueza que distribuye, las fiscales. Las comerciales a ustedes no le interesan, porque claro, el saldo es netamente positivo con el resto de España, no con el Estado español,
Que eso deberíamos, cada administración, ¿qué es lo que compra? Con España. Con España, no con el Estado. Confundan términos, semántica, por Dios. Utilícenla correctamente, hasta en lo que ustedes escriben en la propuesta. Por lo tanto, usted solo quiere una perspectiva incompleta del término. ¿Por qué? Porque a lo mejor podíamos compensar el desequilibrio de la balanza fiscal con un equilibrio o un superávit de la balanza comercial, ¿verdad? Pero eso no interesa. O con las compras que hace la Administración sobre las empresas situadas en un territorio, o sobre la imposición que tributan las empresas radicadas en Cataluña pero que reciben como el IVA de otras partes de España. Eso a ustedes no les interesa. ¿Por qué? Porque les desmonta el argumento, les desmonta la coartada. Entonces, el objetivo, para ustedes, el objetivo no es fomentar la transparencia fiscal y del gasto público, ofreciendo a los ciudadanos y a las administraciones información de cómo se gastan los recursos y cómo se ingresan. No. Porque esta modificación no va en esta línea, sino, como decía, crear una coartada numérica, una cifra mágica sobre la cual construir el agravio y el enfrentamiento. Pero mire, le voy a ofrecer una cosa. Si estoy equivocado, y ustedes lo que quieren es tener datos, seguramente ustedes... Mira, yo le propongo una cosa. Le propongo retirar nuestra enmienda a la totalidad si usted acepta. ¿Acepta? Una enmienda que presentará Ciudadanos a esta ley, se acaba de entrar en trámite, a esta propuesta de ley, incorporando un análisis territorializado, interterritorial, interprovincial e intercomarcal en Cataluña de las balanzas fiscales. Si usted quiere. Para que vea, si realmente usted quiere información y transparencia, vamos a conocer cuál es este equilibrio entre las balanzas, entre las provincias y las comarcas. Porque le voy a dar algunos datos que usted seguramente conoce, pero que no expone. Por ejemplo, si hablamos de la inversión de la Generalitat respecto a la recaudación fiscal interprovincial, Barcelona paga el 79,29% y recibe en inversión el 65,9%. Un diferencial de 14 puntos. ¿Expolio? ¿La Generalitat fiscal expolia a Barcelona? Expolio fiscal, madre de Dios. Qué malos que somos en este Parlamento. Otra, por ejemplo, si hablamos de PIB, la inversión de la Generalitat respecto al PIB provincial. Barcelona, el 74,74%. ¿Cuánto recibe en inversión? El 65,99%. 9 puntos de diferencia, por encima del mágico 8%. ¡Ay, madre de Dios! Lo estaremos haciendo mal. Transparencia. Vamos a tener estos datos para realmente cumplir con aquellos objetivos o aquella metodología que ustedes y sus colegas nacionalistas exigen al Gobierno de España. ¿No? Si tan bueno es territorializar el gasto, vamos a empezar por Cataluña, que es donde podemos, ¿no? Ah, no, amigo, eso no. ¿Por qué? Porque ¿sabes cuál es la diferencia, llegado presidenta? Sí. Se la voy a decir. Porque para mí los argelinos no son mis conciudadanos. Son los españoles. Y por lo tanto los catalanes. Y para usted no. Por eso la diferencia entre ustedes y nosotros es que ustedes, el resto de España, para el resto de españoles no son sus conciudadanos, y para nosotros sí. Y aunque queremos una buena capacidad de inversión de la Administración, que esa sea proporcional y equitativa, ustedes lo que no quieren es aumentar la prosperidad del conjunto de ciudadanos de España. Porque para usted, un argelino y un señor de Murcia, o un señor de Córdoba, o un señor de Granada, o un señor de Valencia, no son, bueno, Valencia son sus conciudadanos, para pagar ya veríamos. Esa es la diferencia. Y para nosotros, aquellos que creemos en una nación que se llama España, donde Cataluña es una comunidad autónoma, donde los ciudadanos tienen un compromiso de solidaridad y de justicia social, y las administraciones tienen que funcionar como redistribuidoras, hago presidenta, de la riqueza, lo que ustedes proponen como arma de confrontación entre territorios es ad nauseam. Y como decía aquel, si el Evangelio es una buena nueva, este Evangelio, esta doctrina nacionalista, solo tiene el origen etimológico del término. Nada más. Esto no es una buena nueva. Esto es un arma de confrontación entre ciudadanos y territorios. Gracias, presidenta, por su paciencia. Gracias, diputados y diputadas. Per un torn en contra, sí.